Bienvenidos y bienvenidas al programa En Persona. Hoy vamos a hablar de AIGE, que es la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, pero antes de presentar al invitado voy a hacer una introducción al tema de hoy. En un mundo donde los estereotipos de género marcan aún hoy el camino, hay hombres que han decidido romper con los moldes y construir una sociedad más igualitaria. AIGE lidera esta transformación, invitando a reflexionar sobre la masculinidad y el papel de los hombres en la lucha por la igualdad. Hoy conocemos sus retos y su visión para un futuro más justo. Hoy tenemos aquí con nosotros en Canal 13 Canarias a Pedro Unamunzaga, miembro de AIGE Canarias. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Coméntanos, ¿cuándo surge AIGE y por qué? Pues la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género nació en el año 2001 en la ciudad de Málaga y fue a raíz de en principio no era una asociación, sino un grupo de jóvenes que no se sentían cómodos con el papel que se les otorgaba por ser hombres, ¿no? Eran gente que estaba cerca de, digamos, movimientos antimilitaristas o pacifistas, o no estaban de acuerdo con una imagen agresiva, ¿no? También de la presencia de los hombres en la sociedad, ¿no? Tenían como mucha disconformidad con el papel, que tuvieran que repetir el papel de sus padres o sus abuelos, etcétera, ¿no? Y era un momento también clave porque es cuando, digamos, que los problemas de violencia de género empezaron a ser, digamos, señalados, ¿no? en España de una manera pues más fuerte, ¿no? Como sí. Como un reto a quitar, ¿no? Hasta, digamos, hasta los años 90 parece como que hasta incluso se hacían chistes, ¿no? Con el tema de esta desigualdad y con la posible existencia de la violencia, ¿no? Que se quedaba dentro de los hogares, ¿no? Era algo que, bueno, eso pertenece a la familia, no se habla. Al ámbito privado, ¿no? A la vida privada, ¿no? Pero en esos años hubo como más presencia en los medios, en televisión, hubo incluso asesinatos, que recuerdo el de Ana Orantes, aquella mujer que fue quemada después de ir a denunciar una situación que vivió toda su vida, de ser maltratada por su marido. Y aquel círculo de hombres que se reunían un poco pues para hablar desde lo íntimo, desde las emociones, desde pues por qué tenemos que ser heteros o no tenemos que ser heteros, nos hace más hombres comportarnos de esta manera o de esta otra, ¿no? Eran como, digamos, como un poco personas que se salían del molde, ¿no? Pues decidieron en aquel momento montar una asociación para hacer proyectos de sensibilización y de transformación de la masculinidad, ¿no? Y el problema de AIGE, o sea, el problema del hombre en aquella época era un problema que solamente era de ámbito privado. Las autoridades de la época e inclusive la Iglesia, ¿no? Decía que eso era un problema privado. Bueno, sabemos que en la sociedad muchas veces las violencias y sobre todo las violencias más íntimas se tapan, ¿no? Y pertenecían a ese ámbito de la familia, ¿no? Pero se tapaban muchos tipos de violencia, las institucionales, por orientación sexual, pues por ideológicas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que fue un momento en donde estos chicos decidieron, digamos, poner a disposición, muchos de ellos eran trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, y querían tener una influencia en el entorno local de salir de lo que llamamos la estafa de ser hombre, ¿no? O sea, que ser un hombre no implica ser alguien cerrado emocionalmente o que controle sus emociones, ¿no? Un hombre tiene que ser serio, proveedor. O sea, hay una serie de valores que podemos todavía considerar como valores, ¿no? Pues la lealtad, la honradez, no sé, ser luchador. Pero claro, que parecía que todo aquello que tiene que ver con la sensibilidad o con las emociones estaba apartado, ¿no? Y digamos que estos fueron hombres que se rebelaron contra eso y dijeron... O sea, que no seguía el patrón, ese hombre no seguía el patrón de su padre, ¿no? Por decirlo de una manera. Ese hombre que callado, que aguanta, ¿no? Que por un lado le han dado una serie de privilegios, pero por otro lado tiene unos costes, ¿no? Y un aislamiento emocional y una cerrazón, ¿no? Que tengo que aguantarlo todo, ¿no? ¿Y no crees que a veces el problema de violencia de género a nivel de medios de comunicación, no es que lo tergiversen, sino el papel amarillista a veces que se presenta a veces cuando trata la dura realidad? A veces abordan aspectos que no
Bueno, es difícil, ¿no?, que los medios vayan a las causas. Normalmente van a las noticias y a la descripción de los sucesos, ¿no?, pero no es tan frecuente que se haga reflexión, ¿no?, de dónde nacen las cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, igual que en su momento el ecologismo fue importante para ver cuál era el impacto que tenían nuestras actividades humanas en el entorno, en el planeta, y lo sigue siendo, ¿no? Pues si se nos hubiera educado en la perspectiva integral de género, o sea, de dónde viene, ¿no?, la lucha por el feminismo, no es pues, como cuatro locas se pongan a gritar, ¿no? Vienen de una situación de desigualdad donde las mujeres se rebelan y quieren volver a tener, o quieren tener los mismos derechos que los hombres. Esa es la base del feminismo, ¿no? Y los hombres que estamos de acuerdo con eso nos podemos sumar, ¿no?, a esa lucha. Pero la perspectiva integral de género lo que viene a decir es que independientemente de donde estemos ahora, más o menos igualdad, lo que ha ocurrido en todos estos siglos atrás ha sido una historia de dominación y de sumisión, ¿no?, de las mujeres hacia los hombres, donde los roles estaban muy bien cerrados, delimitados, sí. Y donde no cabía casi, ¿no?, espacio para esa liberación que fueron alcanzando las mujeres, ¿no? Entonces hay que explicar de dónde vienen las cosas para luego darle un sentido, ¿no?, y un contexto evolutivo en los años, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos principales de AIGE? Pues son básicamente dos, ¿no?, la transformación de los hombres hacia posiciones de igualdad, y cuando hablamos de igualdad lo que estamos hablando es que no haya un dominio de un género sobre el otro, ¿no? Incluso hay gente que habla de la abolición de los géneros, ¿no? Es decir que no sea tan importante si uno es un hombre o una mujer o cómo se sienta, sino que todas las personas tengan los mismos derechos como seres humanos, ¿no?, y que no prevalezca pues el tener una genitalidad o una forma de vestirse sobre otra, ¿no? Entonces la transformación de los hombres hacia posiciones igualitarias y también el apoyo a las mujeres en la lucha por el feminismo, ¿no? Digamos, algunas personas le llaman la alianza, ¿no?, con el feminismo. Yo diría que es mantener una posición de escucha y comunicación con las mujeres feministas para lograr esos objetivos comunes, ¿no? Que o sea, promover, al fin y al cabo es acabar con el machismo. Promover nuevas masculinidades y después también impulsar lo que es la igualdad de género, una sociedad más justa. Más ¿no? justa. Al más final justa. Es justicia de género, justicia social, ¿no? De hecho, se le sigue llamando nuevas masculinidades, pero eso ya sería muy antiguo, ¿no? Sí. Hay algunas masculinidades que aparecieron, por ejemplo, cuando el fenómeno metrosexual, los becan y tal, que no necesariamente son igualitarias, son masculinidades nuevas, ¿no? Frente a que el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso, aquello que se decía antiguamente de nuestros abuelos, ¿no? Son nuevas masculinidades, pero no tienen por qué ser igualitarias. ¿No? A nosotros nos gusta más decir masculinidades igualitarias. Y el tema también de sensibilizar y formar. Hay que formar a la gente, todo el mundo, a todo el mundo. Formarnos nosotros, los primeros, y luego... Pues tú eres psicólogo. Yo soy psicólogo, pero ya antes había recibido incluso formación en temas de género, ¿no? Pero digamos que las empresas necesitan formarse, ¿no? Luego aplicar planes de igualdad, pero hay que formarse, ¿no? La justicia necesita salir de modos antiguos y formarse, la policía. Nosotros hemos hecho formación a policía, a maestros, a profesorado. ¿Y cómo ha sido la experiencia, Pedro? Por ejemplo, con la policía. Con la policía local de Aruca en una ocasión. Fíjate que la Policía Nacional, por ejemplo, tiene una unidad de familia y de intervención familiar y pendiente también de la violencia de género, ¿no? O sea, estas cosas han ido calando poco a poco en las fuerzas de seguridad. Pero yo recuerdo de la primera reunión con gente de la policía local de Arucas que un poco decían, ¿y estos dos locos a qué vienen aquí? ¿A convencernos de qué, no? O nos van a señalar como machistas, ¿no? Es decir, bueno, los primeros machistas somos nosotros que hemos nacido en un entorno donde había desigualdad, ¿no? Pero sí a ayudar a una revisión y de qué manera podemos ser más igualitarios y nos podemos ir despojando, ¿no? de estos modos antiguos de funcionamiento, ¿no? Y sobre todo más escucha con las mujeres, más reconocimiento y autocrítica de los privilegios que nos han dado, simplemente por el hecho de nacer como hombres, ¿no? Y también de aquellos elementos, aquellos costes sociales, de salud, etcétera, que esa masculinidad, esa forma de ser hombre duro, de aguantar y tal, también genera, ¿no?
Y otro tema... O sea que salió bien, con la sí, policía salió sí, bien al final. lo que te quería decir, salió bien, la Salió muy experiencia bien. fue... Empezamos así, pero terminamos después... Sí, se encuentra como tenso, ¿sabes? A ver qué me van a contar, ahí que... Mucha gente también se aproxima cuando hay una revisión a que se les está acusando de algo, ¿no? Yo creo mucho en la autocrítica. En estos tiempos de acusación, de polarizada y tal, es como, bueno, ¿y a mí cómo me recorre esto, ¿no? ¿Qué necesito cambiar? ¿De qué me doy cuenta? ¿Cómo vivo mi forma de ser hombre o mi forma de ser mujer en esta sociedad, en esta familia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso es importante, ¿no? Y el tema también de apoyar la paternidad corresponsable, ¿qué significa, Pedro? Cuéntame. Pues fíjate, ahí he estado en diferentes proyectos trabajando con el tema de paternidad, ¿no? Y entendemos además la paternidad como un ejercicio de responsabilidad. Luego aparece esto de la corresponsabilidad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque digamos que el mandato recibido tradicionalmente por las mujeres ha sido el cuidado de la familia, ¿no? Cuidadoras siempre. Cuidadoras y muchas veces a costa de su propia salud, de su propio cuidado, ¿no? De su propia profesión también. También, de hecho, dejan de trabajar en lo suyo para el cuidado. Exacto, ¿no? Todos los permisos, aparte de los permisos de paternidad, maternidad, los permisos de cuidado de niños o de mayores. ¿Y tu experiencia como padre? Ahora te cuento, Bueno, pero fíjate, viene del hecho de que a los hombres se nos dio el rol de proveedores. Sí. La forma de cuidar era traer el dinero a casa y mantener el orden, digamos, ¿no? Una cosa así. Entonces nosotros creemos en otra paternidad, ¿no? Que esté más, no sustituyendo a nadie, el papel de la madre es el papel de la madre, pero el papel del padre, digamos que es importante desde antes del nacimiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho proyectos que tenían una intervención en centros de salud con los hombres que iban a ser padres, ¿no? ¿Cómo se involucra ese padre antes de nacer el bebé? Durante el embarazo, durante el parto, en el puerperio. Y después. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos han enseñado, nadie le enseñó a ser madre, nadie le enseñó a ser padre, pero nosotros todavía estamos más alejados de eso, ¿no? Entonces es muy interesante ese momento de los hombres porque vienen con mucho miedo, en el sentido de no quiero ser como mi padre, o no sé si voy a ser tan bueno como mi padre, no sé qué va a pasar en la relación de pareja. Hablando ahora de relaciones hetero, pero podríamos llevarla a relaciones homosexuales también. ¿Qué va a pasar en la relación de pareja cuando venga el niño o la niña? ¿Voy a ser desplazado o no? ¿Cuál va a ser la sexualidad? O sea, un montón de preguntas que vienen desde el miedo. Sí. Y como casi siempre que alguien se atreve a expresar su miedo... ¿Inseguridad? ¿Celo? Sí, también, todas estas cosas, ¿no? Pero ya esto es una puerta. Es una puerta para, digamos, para hablar de lo vulnerable y para ver que se puede hacer un papel constructivo, ¿no? De apoyo a la diada mamá-bebé, de manera que esa diada vaya saliendo hacia adelante como debe ser, ¿no? Y haciendo un papel de apoyo y no de ayudador, sino de padre consciente, corresponsable. O sea, cuando hablamos muchas veces de padres, buenos padres, ¿no? Yo recuerdo haber recibido por una vecina, por ejemplo, que me vio una vez tendiendo la ropa, el título, usted es un buen marido. ¿Y usted qué sabe? Simplemente porque me vio colgando la ropa. Colgando la ropa, para ella sería muy raro que su pareja a lo mejor tendiera la ropa. Y ya me estaba concediendo una medalla a mí, que eso es muy propio de los hombres también, ¿no? Si llevo el niño o el carrito o lo que sea, ya quiero que me lo reconozcan, ¿no? Eso es un absurdo que estemos buscando esas medallas, pero bueno, ahí está. Entonces se trata de participar en todo lo que pueda ser posible en lo que es la crianza y, digamos, el desarrollo evolutivo de esa familia, de ese bebé, de ese niño, de esa niña, para que sea autónoma, una persona consciente. O sea, ¿cuándo se acaba esa paternidad? Pues seguramente después de los 18 años, incluso hoy en día, ¿no? Sí, pero, un poco más. Claro, entonces esto, ¿no? Los hombres nos poníamos medallas, bueno, yo hago la compra, ¿no? Pero tú has mirado a lo mejor si están los champús, si el gel está relleno, si se ha acabado la lejía en casa, etcétera, ¿no? Entonces ese papel de esa carga de gestión, ¿no? de lo cotidiano, todavía en muchas casas lo siguen haciendo las mujeres. Un padre corresponsable debería estar mucho más ahí, ¿no? Y entonces estamos en autocrítica y en autorrevisión de ver en qué modo y de qué manera enseguida uno se escapa de esa responsabilidad, porque muchas veces venimos de un entorno familiar que nos echaba a veces, pero que también nosotros nos aprovechábamos de que no nos dieran esas tareas, ¿no?
Entonces es un papel de todas y todos, ¿no? Y entonces, esos padres en esas charlas, ¿qué te contaban? O sea, ¿experimentaban temor, duda? La verdad es que era muy bonito ver el desarrollo cuando se daban diferentes charlas, ¿no? Digamos, a la vez que se hacía la preparación al parto por parte de las mujeres, que a veces iban sus parejas, pero cómo te llamaban los hombres después de haber nacido el bebé, por ejemplo, ¿no? Dice, pues me ayudó esa potenciación de la escucha con mi pareja, ahora la puedo entender mejor. También me doy cuenta de que es importante que, aunque no se vea tanto el trabajo que yo estoy haciendo, sí es importante porque le da soporte a todo, ¿no? Y bueno, eso fue un proyecto que se hizo con el Cabildo de Gran Canaria, que se llamaba Crianza hace tiempo, y luego el proyecto este último, Empapados, ¿no? Sí. Hombres que se mojan con los cuidados, ¿no? Quería hablar de eso, de el proyecto Empapados. O sea, es un proyecto, coméntanos. Ese fue un proyecto que nació ante la oportunidad de presentar esta idea en la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad que hubo en el anterior gobierno de Canarias, y dentro también de los dineros que se dieron del plan Corresponsables en el Estado, ¿no? Entonces ahí, como había posibilidades de presentar proyectos para hombres, decidimos presentar desde AIGE, junto con otra asociación que se llama Bien Tratar, que promueve lo que es, digamos, acabar con las violencias en los espacios laborales, en las familias, en todos lados, ¿no? Pues entre Bien Tratar y AIGE desarrollamos este proyecto que se desarrolló con padres en centros de salud, pero también con familias, dábamos clases de cocina, se hacían talleres en institutos, exposiciones sobre corresponsabilidad, sobre cuál es el papel de un hombre cuidador. Se le dio, por ejemplo, formación a matronas, ¿no? Para que también en el ámbito sanitario, y a doctoras pediatras, ¿no? También se vaya incluyendo, ¿no? Más esa figura y esa mirada hacia el hombre como, venga, tú eres un cómplice dentro de esta situación, ¿no? Sí. O sea que, y resultó bastante bueno, ¿no? Son proyectos que siempre trabajan un montón, te quitan casi la vida y dejas de cuidarte, aunque están orientados a los cuidados, ¿no? Pero sí, la verdad. ¿Y la respuesta, Pedro? La respuesta fue que llegamos a mucha gente, a muchos institutos de todas las islas, a profesionales de la educación y profesionales del ámbito sanitario principalmente, ¿no? Y bueno, ahora hay muchas. Aunque no haya mucha gente en nuestra asociación, en AIGE, que somos alrededor de unos 15 socios en Canarias, ¿no? Pero sí hemos hecho también muchas formaciones con otras entidades que, digamos, pues han recibido esa parte del trabajo con los hombres y con la masculinidad y luego la incorporan en sus talleres con jóvenes, ¿no? Para nosotros eso es bastante importante porque no se trata de que lo tengamos que hacer todos nosotros, sino que este mensaje y esta idea percole y vaya yendo a todos lados, ¿no? Pero sí, el proyecto Empapados alcanzó a mucha gente y nos dejó muy satisfechos, la verdad que sí. Sí, otro tema, ¿qué cambios crees que son necesarios hoy en día para lograr una sociedad más igualitaria? En el mundo en el que estamos hoy con todo el tema de redes sociales, está complicado. Tú como psicólogo, los hombres, ¿qué te cuentan? ¿Qué te cuentan a ti como terapeuta? Yo sigo viendo que los hombres estamos muy desubicados, ¿no? Sí. Hay muchos hombres muy desubicados porque, digamos, no quieren ser aquel macho, ¿no? Aquel tipo de hombre que viene de antes, pero tampoco saben ser más igualitarios, ¿no? ¿Y a dónde quiere ir entonces? ¿Y dónde estamos, ¿no? Y cómo se manifiesta esto, ¿no? Entonces, ¿y qué te cuentan? ¿Qué te cuentan? Hoy en día, por ejemplo, cada vez vienen más hombres que vienen a consulta para mejorar como personas, ¿no? Para entenderse mejor emocionalmente, para superar ansiedades, depresiones. ¿Ellos lo ven positivo o negativo, acudir a consulta contigo? Normalmente, hoy en día, el 90% viene porque quiere y lo ve positivo y les va bien, ¿no? Pero digamos que hace 20 años muchos hombres venían desde el ultimátum, ¿no? De una pareja que les decía, si no vas a consulta, pues dejamos la relación, ¿no? O una hija o una madre que les insistía, ¿no? Pero muchacho, vete allí, que estás mal, ¿no? Pues tú le preguntas a un hombre, ¿cómo estás? Bien, ¿qué te pasa? Nada, ¿no? Eso es habitualmente y amulado, así. Amulado siempre. Pero guardándose, ¿no? Y hay veces que sin saber nombrar incluso el mundo interno, el mundo emocional, ¿no? No sé lo que me pasa. Pero estás triste, estás enfadado, no sé. Entonces, una de las cosas que son fundamentales es introducir de verdad toda la educación emocional en las escuelas.
Sí. No que sea una asignatura como Hemocrea, que luego se quedó ahí sin contenidos a lo mejor, ¿no? Sino que realmente chicos y chicas que están en primaria sepan hablar de sus emociones, compartirlas, Sí. escuchar, expresarse, ¿no? Opinar. Ese sería, digamos, uno de los mejores antídotos ante toda esta polarización, extremismo que llega a través de las redes sociales, ¿no? Lo que Y venimos a no llamar... no se ven débiles si ellos cuentan, o sea, el hombre por naturaleza a lo mejor va a consulta y te empieza a comentarte, a soltarse un poco y piensa a lo mejor que no es el hombre Sí, que debería ser, a lo que mejor. debería ser, ¿no? O Fíjate sea, que muchos te realmente... dicen, nunca había hablado con un hombre así, de esta manera, ¿no? Muchos han tenido la intimidad emocional con alguna mujer, con alguna amiga, una pareja, una madre, ¿no? Sí, pero Pero con incluso un... entre amigos, Sí. hoy en día eso ya va cambiando, ¿no? Vemos Sí. que hay generaciones nuevas que, digamos, no sabrías decir hombre o mujer, o sea, estamos hablando de ¿Pero por qué de crees personas que se sensibles, ¿no? ocultaba eso por parte del hombre? Bueno, porque el mandato era no puedes reconocer una debilidad. Una debilidad, ¿no? una debilidad. La sensibilidad era vista como debilidad. Debilidad. ¿no? Cuando dice, a mí me duele esto, estoy triste por esto. ¿no? Hoy en día tenemos hasta deportistas que ya se atreven a salir en los medios, futbolistas famosos, etcétera, que hablan de esto, ¿no? De los problemas de salud mental o salud emocional, que sería mejor casi Pero decirlo. Pedro, el hombre anónimo, los que El nos hombre están anónimo escuchando, cada los que no vez están viendo, comparte más. sí. O sea, Y comparte más. también, fíjate, la psicología y la salud mental ha ido tomando casi un aspecto casi de moda, ¿no? Sí. Hay hombres que dicen, no, yo vengo aquí igual que voy al gimnasio. Voy al gimnasio para fortalecerme muscularmente o voy a este tipo de movimiento para tener flexibilidad o a yoga y vengo al psicólogo o la psicóloga para comprenderme mejor y sentirme mejor, ¿no? Sobre todo entenderme bien qué es lo que me pasa, ¿no? Y por qué actúo así. Pero es que eso no se fomentó, al contrario, se señalaba, vas a ir al psicólogo o a lo que sea, ¿no? Al loquero, ¿no? Yo creo que hoy en día eso se ha ido acabando, ¿no? En la sociedad y tenemos a mucha gente joven que normaliza mucho el hablar de las emociones y el recibir apoyo cuando no se comprende, ¿no? Sí, pero en el mundo este que estamos todo el día de internet, pues se señala mucho, se examina mucho, estás todo el día expuesto, porque las redes sociales están exponiéndote el que quieras ponerse. Sí, todo el día, las 24 horas hay al mucho día. Sufrimiento, hay mucho Y sufrimiento. mucha presión Claro. con un determinado ¿Cuántos tipo. seguidores tengo? Sí. ¿Cuántos likes tengo? ¿no? Entonces mucha gente, todos necesitamos reconocimiento. Y a nivel pero educativo también, cuántos niños y niñas, bueno, tú lo sabes, eso en mi época no existía el acoso escolar. Fíjate, yo te diría que el acoso ha existido, yo creo Siempre. que siempre. Lo que pasa es que también las cosas se nombran más ahora, ¿no? Fíjate Sí. tú, por ejemplo, ¿no? Una sociedad más sensibilizada va a señalar mucho más el acoso que si no está sensibilizada, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, Suecia, Claro. que está en los niveles más altos de indicadores de igualdad en Europa, pero sin embargo hay una violencia de género incluso peor en términos de porcentaje Sí. que en España. Sí, ¿no? sí. De más asesinatos, más palizas, Sí. más. Entonces, ¿y cómo es posible, no? Bueno, pues porque también se señala más, ¿no? Ya no se queda tanto en lo oculto. Yo creo que el acoso ha existido siempre, igual que la violencia sexual, etcétera, y hoy en día, digamos que hay más señalamiento para que eso no quede oculto, ¿no? Pero fíjate también qué cosas, ¿no? Llevamos un proyecto europeo que se llamaba Cultura del Cuidado, y estaba orientado a generar espacios de cuidado en los centros escolares para que niños y niñas pudieran revelar si habían pasado alguna situación de violencia sexual, si alguien se había aprovechado o lo había querido aprovecharse de ellos o de ellas, ¿no? Y bueno, era curioso porque digamos que las cifras de menores que reciben abuso sexual están bastante parejas en los géneros. Suelen ser más las chicas que denuncian, pero por debajo de los 16, de los 15 años, bueno, de los 12 años, es muy parecida. ¿Qué pasa? Que cuando va aumentando la edad, los chicos callan más e incluso van transformando esa violencia sexual recibida como una iniciación sexual, ¿no? No se atreven a decir que han sido víctimas, por esto que te decía antes, Sí. ¿no? De esa masculinidad. Una ¿no? masculinidad. Entonces, por supuesto, la violencia sexual y la violencia de género
y la violencia en general ha sido sobre todo sobre la infancia y sobre las mujeres, ¿no? Pero también los hombres han recibido en otro nivel mucha caña, mucha violencia que ha sido muy callada y por lo tanto seguramente reproducida luego, ¿no? ¿Qué opinas, Pedro, sobre la corresponsabilidad en el hogar y los cuidados que antes estabas hablando? Digamos que eso es una manifestación del respeto en una relación de pareja, ¿no? Hoy en día difícil es la pareja que no traten de trabajar las dos partes, ¿no? Para sostener un hogar, una vivienda que nos cuesta llegar a fin de mes, ¿no? Entonces las tareas deben ser también compartidas, negociadas, habladas entre las dos partes para que allí pues, no haya una división del trabajo por el género, ¿no? Si se me da mejor la cocina, pues haré cocina, si se te da mejor otra cosa, y si no, lo puedo aprender. Claro, claro. Porque esa excusa de, no, yo no sé, ¿no? Eso, bueno, tampoco sabías inglés y te pusiste a estudiar inglés, ¿no? Entonces, hoy en día, digamos que es difícil que se mantengan los modos antiguos, ¿no? De que veamos todavía el rey de la casa, ¿no? Y la madre o la mujer que siga repitiendo los moldes antiguos, aunque se sigue viendo, ¿no? Yo diría que en Canarias los chicos hemos tenido, pues yo recuerdo de joven, que mi hermana se peleaba con mi madre para que me dieran a mí las mismas tareas que ella. Pero yo contento de no hacer tanto, ¿no? De no hacer hasta tanto, que tienes conciencia, tú dices, bueno, esto no es justo, ¿no? Sí, mira. Digamos que hemos crecido con ese privilegio y si no lo ves, es que no lo quieres ver. Sí, ¿no? ¿Qué cambios cree que son necesarios para lograr una sociedad más igualitaria? Cambios que empiezan también por la formación, estabas diciendo antes que la educación es fundamental. Pero la educación de las familias también, ¿no? Los centros escolares deberían ser un polo de atracción para introducir modos igualitarios en las familias, ¿no? No solamente al alumnado, sino en general, ¿no? Que fueran también o sea, hoy en día todavía ves que la atención médica o la atención de una tutora suelen ir más las madres que los padres, ¿no? O sea, el hombre todavía tiene muy metido en la cabeza su valor desde lo que hace, desde lo que hace y consigue dinero, ¿no? Desde el trabajo, ¿no? Y se olvida de que y eso lo puedo reconocer en carne propia y he sido crítico con eso, ¿no? También, de la necesidad de haber estado más en el cuidado del hogar y en el cuidado de la familia, pero el cuidado de presencia, ¿no? De atención, de escucha, ¿no? No de echar una mano. Eso es, queremos pasar de padres ayudadores a padres conscientes padres conscientes, corresponsables. A nivel de empresa hay mucho que hacer todavía, hay mucho que hacer, facilitar espacios de conciliación, ¿no? Porque las medidas de conciliación las están utilizando más las mujeres que los hombres. Por ejemplo, los permisos por enfermedad, normalmente son muchas más las mujeres que los toman que los hombres, ¿no? Los permisos para la atención de las personas mayores principalmente son mujeres todavía, aunque cada vez hay más hombres cuidadores, pero suelen ser las mujeres, ¿no? En una patria de hermanos, hermanas, muchas veces son las mujeres las que se encargan con más presencia de los mayores, ¿no? Aunque va cambiando, todavía nos cuesta y nos queda terreno por cambiar, ¿no? Entonces, yo diría que esta formación en igualdad debería continuar en todos los ámbitos y las instituciones, pero sobre todo escuchando a la gente que va a recibir esa formación, ¿no? Porque si queremos imponer una visión de adultos, por ejemplo, a la gente joven, no vamos a llegar. Necesitamos escucharles, generar espacios de ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cómo son sus relaciones? ¿No? ¿Cómo se pueden seguir reproduciendo los mitos estos del amor romántico en las relaciones de pareja, ¿no? Y pues yo estoy con un malote porque mi amor lo va a cambiar, ¿no? Dice, no, esto no toca ya, ¿no? O yo valgo más porque tenga tantas chicas o chicos, ¿no? Da igual, ¿no? Entonces, digamos que hay toda una educación afectivo-sexual que se necesita llevar a las aulas, a las familias y de igualdad en las empresas y en las instituciones, ¿no? ¿Y cómo pueden hoy los jóvenes involucrarse? En AIGE, por ejemplo, en AIGE nosotros, es verdad que falta un relevo generacional, ¿no? Hay algunos socios en los 30 y pico, pero sobre todo estamos con edades mayores, ¿no? Hay otras asociaciones que han ido creándose, pero que yo sepa no hay ninguna solo de hombres ahora mismo aquí en Canarias, de chicos jóvenes, ¿no? Sería muy bien que hubiera, ¿no? Nosotros nos brindamos a acompañar procesos y una de nuestras principales herramientas fue
la de cómo nació la asociación, que era un círculo de hombres. Entonces hay veces que hemos ido a dar una charla pues, a un instituto, sí, por ejemplo al Instituto Lila, sí, que tiene promoción de la igualdad, y luego nos ofrecíamos a poder generar un círculo de hombres, o un círculo mixto, donde pudiéramos hablar desde la intimidad, independientemente del género, ¿no? Entonces, yo diría que hay una labor por nuestro lado de acercarnos a la gente joven, pero también hay chicos y chicas que a veces nos llaman, que nos preguntan, ¿no? Y que tienen que buscar espacios donde poder desarrollar este tema de la igualdad, ¿no? Es verdad que en los centros escolares están las comisiones de igualdad, por ejemplo, ¿no? Pero debería ser algo que llegue a la universidad, que se siga manifestando, ¿no? En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, está el espacio Violeta, en la biblioteca de la universidad en Tafira, ¿no? Y es un espacio donde se pueden ir a charlas, a talleres, a un montón de cosas, ¿no? Y luego hay asociaciones que trabajan mucho a nivel de calle, Mojo de Caña, por ejemplo, Bien Tratar mismo, que ya tienen a gente formada en igualdad y sensibles al tema de la igualdad, ¿no? Entonces allí van a encontrar también, a lo mejor, una manera de ir acercándose, ¿no?, a este tema. En cualquier caso, quien quiera ver nuestra página web, aige.org, o escribirnos un mensaje a aige@canarias.org. Canarias@aige.org, el correo electrónico. Canarias@aige.org y la página web aige.org, AIGE, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Pero ya estamos prácticamente terminando, te emplazamos a otra entrevista cuando tengan a bien presentar algún proyecto. Sí. Proyecto sería interesante que vinieras aquí a Canal 13 Canarias, donde contamos lo que importa aquí, lo que importa en la sociedad de Gran Canaria y en Canarias. ¿Qué mensaje transmitirías a los hombres hacia una masculinidad más igualitaria? Primero, transmitiría uno, sobre todo a la gente de la Consejería de Educación, ¿no?, al Gobierno de Canarias, para que siga poniendo a nivel de profesorado valores en igualdad, ¿no? Hay gente muy válida en los CEPs que ha tenido programas de los centros de formación del profesorado, de atención al profesorado, para que el profesorado que trabaja con los chicos y las chicas tengan esta visión de igualdad, ¿no? Y además de diversidad, ¿no?, porque podríamos hablar de chiques también, o sea, es que cualquier persona necesita recibir este contexto de igualdad y diversidad. Y luego a los hombres les diría que tuvieran el coraje de observarse, ¿no?, de mirarse a sí mismos, de ver cómo gestionan sus emociones, cuánta frustración se convierte luego en violencia o en explosión de ira, ¿no? Y seguramente si vieran un poquito más dónde están sus miedos y sus tristezas, pues digamos que ayudaría a que no hubiera tanta explosión, ¿no? Pero sobre todo a que, en vez de señalar rápidamente aquellos que nos resulta incómodo o que nos resulta radical, ¿no?, pues nos mirásemos y dijéramos de qué manera estamos contribuyendo a una sociedad más justa, y todo lo contrario, de qué manera mantenemos los viejos modos, ¿no? Eso es lo que le diría yo a los hombres. Pues nada, pues muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí hoy en Canal 13 Canarias, la televisión de cercanía de Canarias, y suerte para AIGE Canarias en los proyectos que empiecen y que concluyan satisfactoriamente para el bien de la sociedad. Muchas gracias, Marian. Espero que la entrevista con Pedro Unamunzaga de AIGE Canarias haya sido de sagrado, y pues nada, nos despedimos, pero seguimos conectados con nuestra comunidad. Hasta la próxima.